El 12º punto del orden del día es la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, al consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica sobre cómo se valora desde su consejería la firma por parte de Duro Felguera de contratos con una empresa dedicada al ámbito artístico. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. Muchas gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por formulada. Señor consejero, tiene la palabra. Permítame que le responda que no podemos valorarlo porque no tenemos conocimiento de la existencia de dichos contratos. Supongo que hace esta pregunta al hilo de ciertas informaciones aparecidas en la prensa, pero bueno, la propia dirección actual de la compañía de Duro Felguera pues, no sabe cuál es el alcance de estos posibles contratos y lo que nos traslada es que han abierto una investigación interna para determinar la realidad o no de estos contratos y ver bueno, quién es el responsable o quién ha sido el responsable último de los mismos. Con lo cual, siento decirle que no puedo hacer una valoración porque no tenemos conocimiento de este tipo de contratos. Señora Rodríguez López, su turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, a ver. Yo entiendo que usted no quiera responder a ciertas preguntas. Algunas veces le doy la razón. Algunas preguntas pueden ser, bueno, fuera de... Pero en este caso no cabe lugar a que usted me diga esto y le voy a decir por qué. Porque, desde luego... No, señor consejero, es que 6 millones de euros que puso su administración, la Administración Pública Asturiana. Es decir, ustedes tienen responsabilidad con esta empresa y lo mínimo que tienen que demostrar, a mi juicio, y espero que entienda que pueda hacer una valoración política de su posicionamiento, es que se interesen por esa cuestión. Yo no entiendo cómo puede decir, señor consejero, cómo puede decir la actual dirección que no tienen conocimiento de estos contratos cuando la anterior dirección, el anterior CEO, anterior a este, lo que hizo fue liquidar estos contratos. Cerró estos contratos porque había múltiples, no solo con esta cuestión, sino que había múltiples compañías, por decirlo de una manera más o menos pedagógica para que se me entienda, supuestos conseguidores de contratos que estaban haciendo que la empresa perdiera millones de euros, señor consejero, millones de euros. Quiero recordarle, señor consejero, que usted sabrá la historia de Duro Felguera, que precisamente por qué entra en concurso de acreedores, qué es lo que ocurre con la compañía, cómo se está perdiendo dinero a las puertas y precisamente el anterior CEO, no el actual, sino el anterior, con un equipo, por cierto, una remodelación del equipo directivo que fue exigencia por parte del Ministerio, en este caso de la SEPI, se exigió que hubiese una modificación precisamente de equipos directivos que no funcionaban y de repente usted me dice que no tiene conocimiento de esto y que no tiene valoración. Señor consejero, yo le pido una valoración. Es decir, los contratos existen e independientemente, que fueron solamente 1 céntimo de euro, que lo dudo mucho que esta empresa, que además pertenecía al entorno del señor Álvarez Cascos, dudo mucho, señor consejero, que fuera, insisto, de 1 euro al mes, aunque solamente fuera 1 euro al mes, a mí me gustaría saber, o me gustaría entender, que usted como consejero se ha preocupado de cuáles eran las funciones de estas empresas y sobre todo de saber, e insisto, señor consejero, porque hay dinero público aquí dentro de todos los ciudadanos y ciudadanas, de todos los asturianos y asturianas, y es importante que haya un control por parte de la Administración, me gustaría que usted al menos se interesase por la cuestión y supiera qué es lo que ha ocurrido y cuántas empresas más en este sentido o de este sentido tenían firmados contratos con la empresa Duro Felguera y si esto, señor consejero, que me temo que sí, era uno de los elementos fundamentales para que la empresa estuviera como está o como estuvo en su momento y como está en la actualidad. Fíjese, señor consejero, 2 de esas personas que habían firmado esos contratos fueron despedidas en su momento del núcleo direccional de la empresa y han vuelto a estar o vuelven a estar en ese núcleo direccional. No están en el Consejo de Administración, sino que están en la dirección, en ese pequeño núcleo que toma decisiones. 2 personas que habían firmado estos contratos. Yo le pido desde aquí, señor consejero, que ya que usted me dice que no tiene conocimiento, se interese, se lo pide esta diputada, se interese por cuál fue la implicación de estas 2 personas que actualmente, insisto, siguen la dirección de la empresa, cuál fue la implicación en su momento
de ese tipo de contratos, si realmente ese tipo de contratos atrajeron inversores o no. Acuérdese usted, señor consejero, también que dijo en sede parlamentaria que el anterior CEO era nefasto para la consecución o para la obtención de un socio inversor. 2 años desde que tenemos el nuevo CEO, señor consejero, de su confianza, y han pasado 2 años y no tenemos todavía ningún inversor al respecto. Con lo cual, esto es un caos y yo creo que, señor consejero, usted está pasando de puntillas con este asunto, que es muy grave. Estamos hablando de una de las empresas de ingeniería más importantes de Asturias y usted me contesta aquí de una manera tranquila que no tiene conocimiento de ello y que se está evaluando qué impacto pudo tener. O sea, ¿sabe más la prensa que el consejero de Industria del Gobierno del Principado de Asturias? Es imposible. Usted no querrá decirlo, no me venga con la cantinela de que esto va a alejar a inversores, sino que lo que tenemos que hacer, señor consejero, es ser serios. Y si hay personas que en su momento firmaron un contrato de este tipo e hicieron que la empresa Duro Felguera perdiera tanto dinero como se perdió, hasta llegar al punto de casi desaparecer la empresa, que ha tenido que venir, acabo ahora, señora presidenta, que ha tenido que venir dinero público para rescatarla, si aquellos autores siguen estando en el núcleo direccional, el núcleo de la dirección de la empresa actualmente, señor consejero, no entiendo nada. Pero no solamente no lo entiendo yo, no lo entiende absolutamente nadie, ningún asturiano ni ninguna asturiana. Nada más. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, pues mire, yo sinceramente el tono es tranquilo porque yo la información que tengo se limita a la que le he trasladado y además el tono es tranquilo porque si yo me pusiese a contestar en el mismo tono en el que usted me interpela, subirían los decibelios hasta un nivel bastante intolerable. Entonces, yo siempre hago un poco compensación de cómo interviene usted, que siempre trae como mucho empuje, ¿no? Yo lo que le digo es también que la intervención pública, efectivamente, que tanto nos recriminan, yo que estaba pues relativamente orgulloso, se lo confieso, de haber podido contribuir al rescate de más de 1000 familias, ahora resulta que aquí hemos cometido un delito porque hemos vuelto cómplices de todo lo que se había hecho presuntamente anteriormente a este rescate. No sé si entiende que no la puedo seguir. Es decir, si lo que están diciendo es que en la época de Cascos aquí somos responsables quienes hemos venido después a rescatar a la empresa y a salvar a mis familias por haber hecho una aportación de fondos, 120 millones EPI y 6 millones el Principado, yo creo que esto no se sostiene, es decir, no tenemos esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad de supervisión y de vigilancia principal se inicia en el mismo momento en el que hacemos la aportación de fondos, exigiendo unas condiciones para la continuidad de la compañía y supervisando efectivamente lo que la compañía ha venido haciendo después. Lo que haya hecho antes de esa aportación es algo por lo que obviamente tendrá que responder sobre su legalidad los responsables y, preguntada a la dirección actual, lo que se nos ha trasladado es que han iniciado un proceso de investigación interna para depurar las responsabilidades oportunas. Yo no sé qué más quiere que le diga, porque además, a falta de lo que le diga yo, ya se ha lanzado usted a decir aquí pues muchas cosas, acusando a los anteriores, a los presentes, al Gobierno, a todo el mundo. Mire, yo se lo pongo muy fácil. No teníamos conocimiento de esos contratos. Nuestra supervisión empieza en el mismo momento que llega el dinero público, que es octubre de 2021, y a partir de ahí, obviamente, un tipo de comportamiento anómalo pues no se hubiera autorizado de ninguna manera ni seríamos cómplices. Ahora, que somos cómplices por cosas que se han hecho antes de que llegara el dinero público, que es lo que parece entenderse de su explicación, bueno, pues ahí no puedo estar de acuerdo. No, es que no, pues probablemente no lo he entendido, le pido disculpas. Bien, gracias, señor consejero.